¿Cómo no? Pues ya la capitanía estaba enterado, no, pues ándale que se da la sorpresa. Entonces, las corrientes marítimas apuntaban a Ixtapa, pero las corrientes de viento apuntaban hacia acá, hacia lo que le llaman Punta Mongrop, y viene y pum, encalla frente a Calabazas. Así que bueno, ya después de eso, pues ya pasamos a otros términos, a otros temas, ya no era por qué sucedió el accidente, ya no era si el barco valía, aquí lo que siempre yo tuve en cuenta en la cuestión marítima era que siempre hay el reglamento básico y principal, que es el respeto a la vida humana, y como debe de ser en todos lugares, ¿no? Ya no me importa quién la hizo, ni quién la pague, ni nada, sino que me importa salvar a la persona. Eso te lo digo porque, entre paréntesis muy pequeño, en una ocasión que me tocó un secuestro de un barco, el capitán... ¿Aquí? Sí, y muy sonado también. Estuvo varias televisoras internacionales aquí. Vamos a tener que hacer otro podcast de eso. Y está muy interesante también. Está muy interesante. La población ya no traía gente, ya nada. Entonces, aquí la cuestión que te repito yo es que hay que salvaguardar la vida humana. Entonces, para esto, todo el mundo, en vez de contribuir en decir qué puedo hacer, todo el mundo veía qué puedo fregarle. Porque ya en la mañana, cuando fuimos a ver el lugar, no, pues había refrigeradores, había basura del barco, había cigarros, había, bueno, todo lo que, porque el barco quedó, haz de cuenta, de popa hacia el oleaje. Entonces las olas lo brincaban al barco, estaban muy fuertes las olas y lo brincaban y lo brincaban. Entonces alguien de por ahí, no recuerdo quién, dijo, ese barco va a dar el pantoque, o se va a dar el centón, porque no va a soportar tanta cantidad de agua encima. Y todavía muchos incrédulos le apostábamos a que no iba a suceder, porque el barco llegó al banco de arena y encalló ahí y quedó atascado con el bulbo de proa. Ahí quedó, entonces quedó prácticamente, se movía un poco. Pues ahí queda y empieza a echarle. Y todavía venía con los vapores emanando de lo que había sido originalmente el problema. Fue donde las gentes, vecinos y todos se empezaron a organizar y empezar a decir, oye, pues nos van a envenenar la pesca, nos van a envenenar la gente y especular cosas, que eso es una historia muy larga que no me gustaría perder tanto tiempo en esto, pero la podemos platicar con mucho gusto otro día, José Luis. Entonces aquí lo que pasó fue que de cuando lo dejaron, por hacerlo así, a su deriva, 50 millas, que se supone que si se hubiera hundido allá, pues hubiera quedado en el fosa marina, que tiene 5,000 metros de profundidad, pero no se hundió, lo trajo el viento y lo estrelló en donde al último quedó ahí cerca del estero del Tigre. Fíjate que esa era una de las cosas, al principio te decía que era una de las cosas que siempre ha remarcado Carlos Casillas, porque le gustó en una entrevista que tuve respecto a eso, que haz de cuenta que cuando vimos ese monstruote así enfrente, que no estaba prácticamente, usted lo podía subir, hacía como 100 metros mar adentro en el oleaje, ¿no? Pero ahí estaba, y traía sus amarras colgando. Le digo, ¿sabes qué, Carlos? Se me figura como un elefante herido, ¿verdad? O sea, se tambaleaba y se tamboleaba, resistiéndose a morir, resistiéndose a hundir, porque como diciendo, yo fui diseñado para flotar, cabrón, o sea, y aquí estoy, cabrón, resistiendo las embestidas del tiempo y el oleaje y no me hundo, y ahí estoy. Pero ya para entonces, 2 días después, aparece el Calvin con todo su potencial y ¡pum! Cuando me le da el centón y ya quedó en la posición que estuvo muchísimos años ahí. Hace poquito, hace como 2 años, cayó la última. No permitían sacar absolutamente nada, sí, porque no olvides que era un barco de bandera extranjera y todo lo que implica propiedad de él, pues de alguna manera tiene que ser inspeccionado por las autoridades sanitarias, ¿no? O sea, lo que encontraran, no podía decir yo me lo llevo para mi casa, bueno, ¿qué tal si tienes un contaminante o algo? Entonces, por eso la orden era no recoger ni un cigarrillo, nada. Había tanta basura ahí de propiedad, sábanas y pedazos de camas, pero no te dejaban sacar nada. Y creo que se hicieron bien las autoridades en ese aspecto. Sí, yo me imagino que estuvo bien, pero a mí sí me tocó ver cuando empezó a tirar mesas, sillas, ventiladores, estufas. De todo. Ya a lo mejor al principio tiraba nada más algo de basura, pero a mí me tocó cuando empezó a tirar todo lo que había en las primeras salas, en las salas de arriba, en los comedores, en eso.
Fue impresionante. Una de mis hijas, por cierto, hasta se puso a llorar porque pensó que a lo mejor había gente que se estaba ahí muriendo y eso. Pero pues es impresionante ver una de esas, y más impresionante oír sobre todo una cronología tan concreta de ese, ¿qué podríamos decir? Pues desastre. De ese caso, más bien, porque... De ese caso, que no llegó a desastre. Afortunadamente fue más la alarma que nosotros hicimos, que pagamos unas facturas muy caras, porque la gente pretendía, tú sabes, sacar leña del árbol caído, se les revirtió porque dijeron, no, el barco vino y contaminó todas las especies marítimas aquí, entonces la gente, el turismo que venía, ya no consumía mariscos por temor a la contaminación que según el barco había dejado, para lo cual las aseguradoras no son tontas, ni son beneficencias públicas. Ellos se encargaron de hacer un dictamen técnico sobre eso, de lo que estaba sucediendo, de impacto ambiental. Entonces, recuerdo que estaba una compañía que se llamaba Result Towing and Salvage, que comandaba a un señor que se llamaba, yo no sé si viva todavía, se llama Joseph Farrell, que es un tipo que conjuntamente con el químico Bucio, Joseph Farrell y otra persona que no recuerdo quién fue, ya que el barco se sentó, entonces ordenaron hacer una inspección. Fíjate que hice un caso bien interesante. El barco cuando ya se sentó, entonces yo no pensé jamás que hubiera hombres que se atrevieran a meterse al barco, porque el barco de alguna manera todavía lo cobijaban las olas y había que meterse porque había que recuperar cuanta documentación fuera posible para ver las bitácoras del capitán y llegar a fondo del problema, por qué sucedió. O sea, antes de que se ladeara. No, ya después de ladeado, sí. Para eso te digo, es bien interesante. No estaba del todo hundido, sino ya se había sentado, pero aún quedaba la casetería todavía que se podía apreciar. O sea, había algunos niveles de la casetería todavía que se apreciaban. Entonces, cuando me dice mi jefe, Enrique del Paso, me dice, oye, Rafa, tenemos que hacer una inspección al barco. Adentro lo están ordenando pues las compañías y todo ese rollo. Entonces, necesito que te consigas un helicóptero. Uy, pues, ¿a quién? Y me acuerdo de comisión, tenían el Puma, no sé si lo tengan todavía. Yo creo que toda la gente estaba instruida por parte del gobierno que apoyaran la contingencia. Le hablé al superintendente de comisión, le dije, oiga, fíjese que necesitamos su helicóptero para mañana a las 7 de la mañana. Dijo, adelante, le cuesta tantos miles por hora y por adelantado y mañana lo tiene ahí. Le dije, Enrique, ya está. ¿En serio? Le digo, ya está. Dice, a la cuenta, ya depositaron el dinero. Y sí, ahí estaba el Puma a las 7 de la mañana. Dice, yo te caigo en el avión de Aeromar, el que llega a las 7:30. Dice, me esperas tantito, ahí va a estar el helicóptero y todo, ahí me esperas. Y te vas con Bucio, con el Joseph Farrell, y te vas tú, y voy a ir yo también. Y estábamos platicando acerca de la incursión en el helicóptero Puma de la CFE. De la CFE. Así que bueno, pues ya nos dimos cita a ese día. No te voy a decir fecha, no lo recuerdo, debe ser como el 29 de julio del 93, más o menos. Fueron 2 días después cuando ya el Calvin lo sentó, entonces pues había que hacer la inspección. Y hombres valientes que te digo que siempre voy a reconocer, otra vez lo reitero, el químico Bucio y ese señor que era Joseph Farrell, de Result Towing and Salvage, de salvataje precisamente especializados. Yo nunca creí que hubiera hombres con ese valor que tuvieron, porque después, pasados los días, hicieron un muerto de concreto, como de 20 toneladas, para poner un cable de acero hacia el barco. Mucha gente pensaba que era para detenerlo, no. El cable de acero fue para poner unos aros y meter unas mangueras para succionar el combustible que tenía el barco todavía a bordo. Entonces, había hombres que se metían, pues yo creo que tenía de la proa a lo que salía del barco a nivel del mar, tenía 20 o 25 metros de altura. Entonces, había olas tan gigantes que llegaban, lo tapaban y los tiraba de esa altura a los buzos, y ellos, no sé cómo le hacían, salían otra vez porque ellos conectaron la manguera hacia adentro con soldadores especiales y metieron las mangueras a los tanques del combustóleo y del combustible y los aceites y los succionaron hacia las pipas, hacia tierra. Fíjate, eran como 100 y tantos metros de manguera con bombas especiales. Para esto, obviamente, tuvieron que esperar el estudio que tenía que arrojar Bucio y que tenía que arrojar Joseph Farrell y pues su servidor que nunca. Entonces, cuando llega Enrique en la mañana y donde nos quedamos, le digo, pues ahí está el helicóptero, ya listo. Pues vamos a darle indicaciones al piloto y ya acompaño a Enrique, que es él el director de la empresa. Y ya me dice, pues vete con ellos para que les traduzcas, porque pues no sabe hablar inglés y aquel no sabe hablar español. Y ya se elevó y se los llevó al Betula, y ya le dije, Enrique, vente mi bochito. Y en el camino me dijo, ¿qué te pasó?
Y ya le platiqué la hazaña de la avioneta. Digo, ay, Rafa, pues ya llegamos allá. Entonces, fíjate bien lo que era el morbo de la gente. Como todo el mundo manejaba que iba a explotar y que era alguna bomba de tiempo, había gente por de donde te puedas imaginar sacando fotos y reportajes y los curiosos de ahí de Calabazas, Villa Dorada y Playa Azul y de todos lados, ¿no? Pues viendo aquel monstruo ahí a punto de ahogarse y el centro. Llega el helicóptero y aterriza y entonces ahí hacen el plan y se ponen un arnés, el Bucio y el señor Bucio y el Joseph Farrell se ponen un arnés y entonces se levanta el helicóptero y los lleva a bordo del barco y deja al primero, a Bucio creo que fue el primero que deja, y el barco se regresa para llevar al otro y sentarlo en el barco. Cuando el barco ya prácticamente estaba sentado, ya era el oleaje muy fuerte. Entonces ya cuando ellos tienen control sobre el pasamanos de la cubierta del barco hasta proa, uno se va, Joseph Farrell se va, y todos los barcos por seguridad traen una especie como de cañones con una cuerdita como de 3/8 más o menos de gruesor, y esa la avientan con una explosión para en caso de salvataje. Es una guía, es una línea, y esa línea la avientan, tendrá como unos 300 metros, la avienta, y de ahí lazan en todo caso la amarra grande, el cabo grueso, el de 8 pulgadas, no 8 pulgadas, como de 2,5 pulgadas más o menos de espesor. Ya de ahí lo jalan y ya lo amarran bien en las vitas de los barcos y ya con eso le hacen su salvataje a los barcos que a veces se encuentran averiados en carretera. Pero te repito, nadie sabíamos. Entonces cuando ellos llegan a la proa, dicen esta cosa sirve y ¡pum! Truena. No, hombre, la gente corrió por todos lados, dijo, ya explotó el barco, así que viene un caos, la gente hacía pozos en la arena y se metía en los árboles, ahí en los arbustos y todo. No, que muy valientes, pues, para andar en estos mitotes del barco. Pero antes de eso, un poquito antes, como unos 10, 15 minutos antes de esto, cuando dejan a Bucio, queda el gancho libre, el de la cuerda donde los llevaron, porque el helicóptero se iba a venir a tierra. Cuando le indicáramos, los iba a ganchar nuevamente para regresarlos a tierra. Entonces, cuando el helicóptero se levanta, el gancho se gancha del pasamanos y anda el helicóptero así que se cae, que no se cae, haciendo maniobras y que ya se va al agua y que no se va al agua. Entonces, todo el mundo rezando a Dios que no se cayera. Pues, nada más que pues esos pilotos son muy diestros, muy capaces los señores, y como quiera que sea lo lograron enderezar el aparato y se lo traen a tierra. Y ya, estábamos en comunicación con Bucio y me dice el Joseph Farrell, me dice, Mr. Agent, dígale a su tercer oficial del barco que su perro aún vive. Esa es una historia muy bonita. Había un perro. El Nil, el que traducido en cristiano, en español, quiere decir uñas. Era del tercer oficial de máquinas del barco, un filipino. Y tenía ahí desde que nació. Ese perro ahí siempre lo tenían ahí en el barco. Nunca había tocado tierra. Entonces dice que cuando lo oyó ladrar, cuando lo oyó que el perro empezó a ladrar, y fueron y lo localizaron. Entonces cuando lo quisieron agarrar, los mordió. Estaba chaparrito así, negrito, muy chistoso. Era africano, un perro africano. Así que lo mordió y todo, pero aún así se lo trajo envuelto. Le dile a tu oficial que su perro aún vive. Entonces ya, con él se vinieron ya en la cuerda y se lo trajeron y me lo entregaron. Pues aquí está. Ya dijo el tercer oficial, dijo, no, pues yo ya no lo puedo tener, no lo quiero. Fue cuando ya le digo, oye, fíjate que hay un perro. Y dice, no, pues tráemelo y me quedo con él. Y ya, esa es otra historia que luego contaremos porque es un detalle que nada más. Pero sí es interesante porque eso nos dio a nosotros un panorama de cómo echábamos abajo muchas teorías de que eran tóxicos los gases, de que iba a explotar y que era veneno y que no sé qué. Entonces eso para nosotros fue una prenda de garantía, el decirles, ahí está el perro, completamente sano, el perro no tuvo ningún daño y con el soporte del impacto ambiental que ya se había hecho y todo el rollo. Entonces el estudio del impacto ambiental comentaba que el ácido sulfúrico al contacto con los sulfatos y las sosas cáusticas que tiene el agua de mar se neutraliza, se eleva un poquito la temperatura que no llega a afectar el plancton, la base alimenticia de la cadena alimenticia. Entonces no había gran cosa que lamentar, que digas, pues se contaminó, al contrario, se neutralizó, se tiró un poquito el agua, pero nada más. Entonces con eso ya la del perro, pues obviamente ya la gente se empezó a como... Ya no tuvo armas para exigir una indemnización, más que nada. No, la siguieron. Yo creo que hasta la fecha siguen en reclamos. Ese caso yo creo que no se ha terminado aún.
Sigue el reclamo después de muchos años todavía, José Luis.